¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a hablar de economía. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España es la economía que más crece de la zona euro. Y quizás sea verdad. Igual es la única verdad que nos dice. Pero esto no es un consuelo para los ciudadanos que, por desgracia, no notamos ese crecimiento en nuestro día a día. Y digo yo, si esto es así, ¿por qué somos uno de los países con mayor índice de pobreza y exclusión social? Quizá los datos macroeconómicos avalen la teoría de Pedro Sánchez. Ahora lo analizaremos con nuestros invitados. Pero hay una realidad que nos deja unos datos diferentes y que son realmente alarmantes. Según informe del Instituto Juan de Mariana, España es líder de la Unión Europea en miseria por el paro y la inflación, además de ser la que más crece en presión fiscal. La realidad es que somos el cuarto país con mayor número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Tan solo nos superan Bulgaria, Rumanía y Grecia. En lo que seguimos estando a la cabeza es en gasto público. En esto somos unos campeones y desgraciadamente también somos los primeros de la Unión Europea en paro juvenil. Y hablando de paro, he de decirles que en el mes de enero el paro ha subido en España en más de 30.000 personas y la Seguridad Social ha perdido más de 270.000 cotizantes. Como ven, la euforia del presidente Sánchez pues no está muy justificada. Hablaremos de esto y también de la regularización express que quiere hacer el gobierno. Eh, Trataremos a ver de cómo explicar qué consecuencias económicas va a tener. Si está subiendo el paro y estas personas, una vez regularizadas, van a tener derecho a cobrar prestaciones sociales, pregunto, ¿el sistema económico español lo puede asumir? Porque yo no lo sé. Yo estoy totalmente a favor de la inmigración ordenada y legal, para que todas esas personas tengan sus derechos y obligaciones, pues como tenemos todos los españoles, pero no estoy de acuerdo con las regularizaciones masivas para, como dice Irene Montero, la ilustrada esta, la iletrada más bien, que dice que para que puedan votar y echar a los españoles que no piensan como ella y que ella nos considera fachas, ya lo saben ustedes, a todos los que no pensemos como ella. En fin, para hablar de la economía española me acompañan pues dos economistas y ambos doctores en economía, Javier Rodríguez Longo por un lado y Óscar Romero por otro lado. Ambos dos están aquí. Javier, encantada de que estés aquí una vez más. Bien hallado. Y exactamente igual a Óscar, un placer. Muchas gracias, Mabel, a vosotros. Bueno, vamos a hablar de economía en un lenguaje facilito para que entendamos, porque claro, a mí me dicen, España es que es el país que más crece, digo, vale, ¿y eso qué quiere decir? Si luego en la cesta de la compra y en el día a día no llegas a final de mes. Desde mi humilde opinión, creo que es una verdad a medias, porque lo que realmente... ¿Pero ha subido o no? ¿Es la que más ha crecido? Sí, pero también hay que poner de manifiesto que estamos muy endeudados y podemos decir que está la economía dopada y ese endeudamiento le permite gastar y estar en una situación que realmente no es la que realmente nos encontramos. Tú en tu exposición has mencionado pues, que somos líderes en gasto público y ese gasto público se mantiene gracias, entre otras cosas, a una elevadísima, que también he mencionado, presión y sobre todo esfuerzo fiscal que pagan empresarios y trabajadores y que obviamente dota al sector público de unos recursos que detrae del resto de los agentes económicos, de las familias, de las empresas, y que permite estar en esa situación. Pero claramente yo lo comentaba off the record con Óscar antes justamente de entrar, si no estuviéramos dopados como estamos, pues ¿cómo podríamos haber salido de la crisis, por ejemplo, del año 2012 si nos hubiera dado la Unión Europea la posibilidad de financiarnos con los créditos, con las subvenciones, con los créditos Next Generation, con esos fondos europeos? Es que realmente... O sea, entonces estaríamos fatal. Claro, si no hubiera sido efectivamente, por el dinero que nos ha inyectado nos Europa. han dado dinero a las puertas y eso claramente es Pero no se ha utilizado muy bien, dinero a ¿verdad? las puertas por parte de las instituciones comunitarias. Por otro lado, han subido muchísimo los impuestos, que tú también lo mencionabas, vía inflación. Un dato, si uno simplemente se da cuenta de lo que ha crecido la inflación, el IRPF, por ejemplo, que es una ley del año 2007, entre el año 2007 y en la actualidad, todas las variables en términos monetarios que aparecen, no sé, el mínimo personal y familiar, las deducciones por mínimos, por ascendientes, por descendientes, todas las reducciones que se hacen en la base imponible que aparecen en términos monetarios, no han sido deflactadas, no han tenido en cuenta la inflación. Bueno, pues la inflación entre el año 2007 hasta el año 2026
pues ha sido en torno a un 40 y tantos %. Y eso es una barbaridad. Hombre, una barbaridad. Óscar, ha mencionado Javier lo de deflactar. ¿Qué es deflactar? Para que lo sepamos, el común. Explicado facilito para que lo entendamos todos. Bueno, pues es que tanto las empresas como los ciudadanos no pierdan la capacidad adquisitiva. Es O sea, decir, que si te a mí suben... a mí me cuesta más cada vez más llegar a final de mes, y yo lo que hago es quitar, porque en este caso desde el punto de vista de la administración podemos facilitar ese poder adquisitivo que están perdiendo los ciudadanos. Deflactando el IRPF, que No, eso quiere decir eso es. exactamente Pues que, o sea, que te bajen el IRPF. Bueno, lo que te hacen es, como tú tienes mayor salario, al final vas a un tramo mayor, con lo cual pagan más impuestos. Si tú lo que haces es, lo que haces en este caso es apoyas desde el punto de vista de lo que es la administración para que ese impacto los ciudadanos no lo tengan, lo iguales. O sea, en vez de subirte de tramo, te mantienen en tu tramo. Eso, para evitar que el efecto... que te suban digamos, para que el IRPF no suba, porque al subir un tramo te sube el impuesto. Que el impacto de los impuestos no sea directo en tu renta. Pero en este caso yo creo que, un poco escuchando lo que decíais, ¿no? Es decir, ahora mismo podemos hablar en términos macro, podemos hablar de un gobierno que ha tenido unos recursos, fondos europeos, que no ha ejecutado, pero ha tenido unos recursos como nunca, que se han dudado también como nunca. Y yo lo que digo es qué impacto tiene en lo micro, ¿no? En la microeconomía. ¿Qué impacto tienen las empresas y en las familias? En el día a día. Las empresas y las familias cada vez se pagan más impuestos. Totalmente de acuerdo. Cada vez hay más regulación, que también es otra cuestión. Facilito un dato. ATA indica que que es la Asociación de Trabajadores Autónomos tienen que, por trámites administrativos, tienen que dedicar 200 horas anuales a 15 euros cada hora, son 3.000 euros al año para trámites administrativos. O sea, eso es un impuesto más encubierto. Hombre, es decir, eso no puede ser, y en porque ese claro, sentido, mientras que estás en eso no estás trabajando. Claro, y tú eres autónomo y vives... eso es. O sea... Pero en ese sentido también hay que tener en cuenta que la administración tiene muchos recursos, pero la administración lo que debe promover es, desde mi punto de vista, la productividad, la competitividad. Lo que no debe promover es cada vez llegar y acotar más espacios para que limitar, en este caso, que las empresas o que un autónomo no pueda emprender libremente su proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez tiene más dificultades. Ya no hablamos del relevo generacional, que también es otro tema que podríamos hablar largo y tendido, sino que cada vez se tienen más dificultades para emprender un nuevo negocio. Reforzando la idea que mencionaba Óscar de la inflación, quería también destacar que, amén de lo que menciona, que obviamente a todos nos suben los salarios anualmente, pero normalmente, salvo en el caso especial de los pensionistas, nos lo suelen subir por debajo del índice de precios al consumo. Eso es una realidad. Precisamente buscando un incremento de la competitividad y de la productividad por parte de los trabajadores. Eso es un dato que es cierto. Nos suben el sueldo, pero sin embargo no deflactan la tarifa y por ende se da la circunstancia de que nosotros estamos ganando menos en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, porque mi salario no ha sido actualizado y sin embargo termino pagando mucho más impuestos. No lo he entendido muy bien, no lo he entendido muy sencillo, muy bien. Me suben el sueldo. Con ejemplos. Me suben el salario simple y llanamente con un incremento que no es el incremento del IPC, pero me suben para recuperar en parte la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en mi renta de un año a otro. Que está por debajo del IPC. Correcto, pero me la han subido, si me la han subido sin más, y la tarifa del impuesto permanece exactamente igual. La tarifa del impuesto, o sea, el impuesto sí que se incrementa el IRPF. No, la tarifa no la tocan. El IPC. Pasas de tramo. Pasas de tramo de un tramo a otro y terminas más. tributando mucho más. Pero más a más, te voy a dar otra circunstancia. Sí, que si a lo mejor, por ejemplo, imagínate que se subían 100, pero como resulta que el impuesto ha subido de tramo, pues que de los 100 te quedan 70. Sí, o sea que pierdes poder adquisitivo simplemente por haberte incrementado el salario y resulta que ese incremento salarial ni siquiera ha compensado para mantener el nivel que tenías previamente. Es decir, clarísimamente, y tú lo has mencionado muy bien en la exposición, hay una pérdida clarísima de poder adquisitivo por parte de las familias. Sí. A las familias les cuesta muchísimo llegar a fin de mes y en parte es por el efecto que tiene, por ejemplo, la inflación en IPC, amén, que también he señalado anteriormente,
¿Qué pasa con las reducciones que existen por el mínimo por contribuyente, por el mínimo por ascendientes, por el mínimo por descendientes, por el mínimo por discapacidad? Que esas cantidades que aparecen en la ley no se han actualizado desde el año 2007. Y, por tanto, lo que había que hacer es, para que realmente tuvieran el impacto que debe tener el impuesto, se tenían que haber multiplicado por 1,4. Es decir, se tenían que haber incrementado un 40%. Y, por tanto, el Estado está recaudando a manos llenas gracias a la inflación. Y a más a más. Pues no sé ¿Qué dónde va sucede ese con el dinero, IVA? El efecto al final es mayor recaudación para la administración Más recursos. y menos recursos para tu renta personal. Y sobre todo para incentivar a las empresas a que, bueno, pues que sean más competitivas, que contraten más personas, porque bueno, uno de los datos que me ha dejado... Primero eso, que somos el primer país en pobreza, ¿no? Sí. Pero es que además de eso, bueno, en pobreza somos el cuarto, lo El que cuarto. somos, sí, lo que somos el primero es, somos uno de los países con mayor índice de pobreza y exclusión social. Pero yo Paro decía, juvenil, por ejemplo. En paro Sí. juvenil, efectivamente. Pero es que luego lo de la renta vital ¿cómo se llama? La renta básica de inserción. Sí, sí, la renta se sienten orgullosísimos el gobierno de que casi a 2 millones de personas hay que darles este Pero vamos a incentivo. ver, Pero si lo que hay que dar es trabajo. Pero es que hay más personas que están bajo el ala del Estado. O sea, es Sí. que son dos Se llama el conceptos. ingreso es mínimo lo que vital. pretenden. Sí, son dos conceptos distintos. Es decir, el Estado lo que ahora mismo está haciendo es que cada vez más personas dependan, en este caso, de sus ayudas. Cuando debe ser al contrario, es decir, el Estado debe promover, pero también debe retirarse en un momento determinado. ¿Para qué? Para que incentivar la inversión y también la atracción de inversión. ¿Para qué? Para que el modelo económico, para que la economía se acelere. Es decir, para que el tejido empresarial se fortalezca y, en este caso, para que exista mayores oportunidades, ¿no? Para la gente, no que estén esperando a final de mes una paga. Con todos mis respetos subvención. para la gente que lo necesita. Por Hay supuesto. gente Por supuesto. bueno, pues, que tienen vulnerabilidad y que, por supuesto, yo creo que las administraciones están para eso. Sí, yo eso no lo discuto. Pero es vamos, de una forma temporal, no de una forma definitiva. Pero que te sientas orgulloso de tener que dar a 2 millones de personas el ingreso mínimo vital porque las políticas de empleo no están funcionando, pues claro, porque luego te dicen, no, pero de empleo estamos mejor, porque estamos por debajo ya de los 2 dígitos, que yo me lo cuestiono. Pero luego, claro, tenemos una trampa estadística, que son los fijos discontinuos. Que es que ahí... Yo simplemente os pongo un ejemplo que yo creo que más o menos todo el mundo lo puede ver. Yo creo que la gran mayoría de las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Tienen dificultades para ahorrar. Sí, bueno, hay muchísima ahorro... gente que cada vez más tiene que recurrir a un nuevo puesto de trabajo, al pluriempleo, para poder complementar su renta. Y eso es una realidad. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque la inflación está ahí. La subida de impuestos encubierta, porque eso encubierta, ahí está también. Y ¿Por qué se encubierta? Pues por el tema de la por lo que hemos dicho de la hemos inflación. mencionado de la inflación. Parece que no han tocado los impuestos, pero en el fondo sí que lo están tocando. Sí. Y al final merma la capacidad económica de las personas y tienen grandes dificultades, y digo las personas, como las familias y las empresas, para llegar a fin de mes y para poder cumplir con sus objetivos. Pero el ahorro, yo creo la capacidad de ahorrar por parte de la economía española, pues yo creo que ha mermado clarísimamente, porque si no estaríamos en los índices de pobreza y de exclusión social. Pero yo creo que porque el objetivo, en este caso, del Gobierno de España viene viciado desde el principio, ¿no? Y en los acuerdos que tiene con sus socios, fundamentalmente con los socios separatistas, ¿no? A ver, yo, por poner un ejemplo que lo entienda claramente todo el mundo, el principio de ordinalidad. Es decir, eso significa que quien más poder adquisitivo tiene que recibir más. Por bajarlo a un ejemplo, es decir, estamos hablando que los ciudadanos del distrito de Salamanca tienen que recibir, lógicamente, como aportan más, teóricamente, pues tendrán que recibir mejores servicios. Es decir, que los comercios del distrito de Salamanca pues tendrán que recibir más recursos. Más prestaciones. ¿Frente a quién? Pues a los del distrito de Villaverde. O sea, con lo cual, es decir, estamos sustituyendo el principio de ordinalidad por el reequilibrio territorial, por la solidaridad, que es uno de los ejes, es una de las bases del estado de bienestar. Pero es que además está pensado exclusivamente, porque si así fuera,
que nunca lo querremos en Madrid, porque si algo somos en Madrid es solidarios y tiene que haber un reparto de equilibrio, pero es que eso está pensado exclusivamente para Cataluña, porque quien más aporta es Madrid, con lo cual quien más debería de recibir sería Madrid, pero no está pensado así. Claro, o sea, esto es la tontería esta que nos han querido contar, que sabemos que es falaz. Pero es así, pero Mabel, es que al final, que es esa tontería que nos han querido contar, pero es que viene condicionada por los acuerdos políticos. No, claro, Entonces, así es muy difícil gestionar un país. Claro. Y así es que estamos siempre en los fuegos artificiales y en el cliché, cuando lo que verdaderamente lo que debe hacerse es gestionar. Y oye, y con la cantidad de recursos que tenemos desde el punto de vista de los fondos europeos, oye, la toma de endeudamiento. Oye, perdona, pero si no se sabe dónde están esos recursos, si no tenemos presupuesto. Claro, pero quiero decir que al final, pero no solamente no tenemos presupuestos, es que también desde el punto de vista de la transparencia, que ahora mismo se ha llegado a un acuerdo, con la parte del Ministerio de Fomento, con el accidente de Adamuz, oye, se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos que me parece fenomenal, para invertir una cantidad muy notable, que si no hubiese sido este accidente, yo me cuestiono si hubiese sido realidad o no, pero se ha dicho, venga, va, se ha llegado a un acuerdo. Bueno, oiga, vaya al Congreso de los Diputados y plantéelo allí y busque el acuerdo, el consenso, y lógicamente, ¿cómo no va todo el mundo a estar de acuerdo en intentar que la inversión de reposición en las vías de los trenes sea una realidad? Por supuesto, se debería haber hecho antes, pero es una anomalía el no tener presupuestos. No tener presupuestos, ni dar tampoco, en este caso, pues explicaciones a nadie. Y un presupuesto prorrogado, una de las limitaciones que tienes precisamente es que todo lo que no esté previamente contratado y sobre todo el tema de inversiones está fuera de ese presupuesto prorrogado. Y lo que es una anomalía, amén de que es claramente inconstitucional, pues estamos incumpliendo la Constitución, el que no se hayan aprobado la ley de presupuestos desde hace 3 años. Llevamos toda la legislatura. El presidente de gobierno que le da igual. Pero si gobierna el margen Javier, del Parlamento. desde el punto de vista de la gestión, al final hay transferencias internas y al final a través de modificaciones de decreto se puede hacer, presupuestarias, pero al margen del Parlamento y el voy. Presupuesto es una ley. Claro, pero yo es a lo que voy. Es una ley pero que la tiene que aprobar el Parlamento. Javier, pero es que es una ley que con carácter anual hay que tomar el pulso a lo que es la economía. Y conforme a ese pulso a la economía hay unas políticas públicas que se desarrollan. Lo que no es normal es que estemos 3 años sin hacer ese ejercicio. No es normal, poder se puede, ya lo estamos viendo. Claro, pero poder ¿A costa de qué? Bueno, pues a costa de la pérdida de competitividad, a costa de la pérdida de productividad, a costa de la falta de seguridad jurídica, a costa de que hay una serie de acuerdos que se dicen y luego no se cumplen. Es decir, eso es imagen de España también. Y ese deterioro, cuando hablamos de pobreza, no es por ser catastrofistas, pero es que estamos en una situación de declive, de ralentización de la economía, que no nos podemos permitir. Y no se están tomando decisiones. Y lo peor de todo esto es que en un momento determinado, cuando se adopten estas decisiones, cuando alguien coja el rumbo, pues lo va a tener muy difícil. Y lo que no se está haciendo ahora, que normalmente suele pasar, los deberes que no haces en el día, pues te quedan pendientes al futuro. Entonces yo desde mi punto de vista, es una situación que cada vez pues va a seguir siendo cada vez más compleja. Y si vienen mal dadas que vendrán, nos pedirá como siempre con el pie cambiado. No estamos preparados. No estamos preparados. Porque seguimos teniendo déficit, tenemos un nivel de endeudamiento muy alto. El déficit se ha convertido en algo estructural, parece que da Vamos igual. a contarle a nuestros espectadores, porque habrá gente que no sepa exactamente qué es el déficit. No que no lo sepan, que seguramente lo saben, pero saberlo explicar no es tan fácil. Algo tan sencillo como, si gastas más de lo que ingresas, tienes déficit. Una familia, tú puedes gastar más de lo que ingresas en un momento determinado, pero eso es materialmente imposible que todos los meses de tu vida estés gastando por encima de tus ingresos. Bueno, pues ese es el motivo por el que estamos tan endeudados. Porque claro, porque al final se financia ese déficit a través del endeudamiento, que es, en el fondo, es tirar una balón hacia adelante para, de esa manera, evitar tomar decisiones hoy y trasladándose el problema al futuro. Porque al final, el endeudamiento, ¿en qué se va a traducir? En una subida de impuestos. Sí. Que van a tener que pagar las generaciones futuras. Más que no impuestos nos... no más. Porque es que también tiene que pagarlo. Si yo gasto más de lo que ingreso y no tomo decisiones, y no quiero tampoco tomar decisiones porque pueden ser impopulares, pues porque no ajusto. Pero vamos a ver, primero, no empiezo a ajustar mi gasto por mi propio gasto. Yo que no soy y tomo endeudamiento, economista, pues tendré que solucionarlo. En algún momento pues tendré que pagar lo que debo. Claro. Yo que no soy economista me pregunto,
a ver, si cada vez la presión fiscal es mayor, cada vez hay más dinero, el gobierno cada vez tiene más dinero, ¿cómo pueden gestionar tan sumamente mal para encima tenernos que endeudar mucho más de lo habitual? Es que no lo entiendo. Pues muy sencillo, porque a pesar de que se está ingresando muchísimo y tenemos cifras récord de recaudación, tienen además cifras récord de gasto público. Sí. ¿Y en qué se lo están gastando? Pues en llegar a acuerdos pues con sus compañeros de viaje, con los nacionalistas, no solamente en cesión de competencias, que hay alguna que me parece una auténtica aberración, sino que en llegar a acuerdos que les permitan seguir gobernando, ¿no? Entonces, no se está optimizando el dinero, o sea, no hay en este caso una estrategia, no hay un diseño, no hay un plan estratégico, no se sabe muy bien hacia dónde vamos, sino es que esto parece que llegas a un acuerdo y bueno, pues ya has pasado esta, venga, vamos a por la siguiente. Es que así no se gobierna. No, es que no está gobernando. Así no se gobierna. Están en el gobierno, que son cosas diferentes. Claro, una cosa es gobernar y otra cosa es estar en el gobierno. Y luego hay políticas, o sea, luego hay políticas públicas distintas. Es decir, oye, y perdonadme quizás que pase, que ponga el ejemplo. A ver, en este caso estamos en la Comunidad de Madrid. Oiga, el 70% de la inversión extranjera está viniendo aquí a Madrid. A la Comunidad de Madrid. Por algo será. Dentro de los... Pero luego les dicen que es que hace dumping fiscal. Los proyectos, los proyectos Greenfield, que son los proyectos de la primera piedra, donde se construye, no se compra una fábrica, sino que donde se construye un negocio y se construye una empresa. Pues es la segunda capital más atractiva de Europa, Madrid. Eso no es fruto de la casualidad. Dos de cada 3 euros que se generan en la región de Madrid se generan en la ciudad de Madrid. Pero es que, al margen de eso, es que no solamente es atracción de inversiones, sino que dentro de lo que es el reequilibrio territorial, es decir, más de 1.000 millones de euros, 1.200 millones de euros en los 9 distritos que tienen un poder adquisitivo inferior, ¿no? Eso cuando hablábamos antes de la redistribución. Que decíamos antes, claro. Sí, es así. Es decir, al final es un diseño de ciudad que lo que te permite es que la ciudad sea cada vez más atractiva, más abierta. Cuando hablábamos antes de la inmigración. Oiga, es que la inmigración es buena, regulada, claro, y es buena que venga. ¿Por qué? Porque, como yo le digo a mis hijos, es que hay ciertas cosas que vosotros no queréis hacer. Y es que, oye, está viniendo la inmigración que viene a por oportunidades y las están haciendo. Y a salir adelante, claro que sí. Oiga, como nosotros hicimos en su momento, nuestros abuelos y nuestros padres. Ahora se ha revertido y tenemos que aprovechar eso. Y tenemos que aprovechar pues esa generación de personas que viene aquí a España, que viene aquí a Madrid a buscar oportunidades. Efectivamente, es así. Pero es así. Pues claro, pero es que ahora la regularización está. No, es que la regularización, es decir, a ver, provoca, en primer lugar, el tema de empadronamiento. Es decir, provoca una serie de conflictos administrativos, pero no solamente eso. Es decir, que cuando uno regula, tiene que planificar un poco cómo se regula. No tiene que anunciarlo y venga, y que venga el que quiera. Hombre, esto tiene que ser de una forma ordenada. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que rechacemos a la inmigración, al contrario. Que no. Y que pase por el Parlamento. Es un valor y que pase por el Parlamento. Es un valor para la sociedad. Pero hay que saber aprovecharlo y hay que saber impulsarlo y también hay que hacerlo atractivo porque vienen para ayudar. Y en este caso las oportunidades, pues, oye, se distribuyen, se redistribuyen. Pero sobre todo, en fin, yo sigo diciendo que distintas políticas públicas dan diferentes resultados. Claro, y aquí lo tenemos muy claro. Y el motor de España clarísimamente es la Comunidad de Madrid. Sí, es decir, es la Comunidad de Madrid. En la ciudad de Madrid, 2 de cada 3 euros se generan en Madrid. El motor económico del motor de España es la ciudad de Madrid. Pero no es fruto de la casualidad, es fruto de unas políticas públicas que llevan generando seguridad, llevan generando previsibilidad, llevan generando estabilidad política, que es lo que necesitamos. Es que si no es muy complicado gobernar. Claro, es que aparte de que, bueno, pues como yo decía, que tengan todos los derechos y obligaciones que tenemos los españoles. Por supuesto que sí. Yo estoy totalmente a favor. Eso no se debería ni debatir. Ni de cuestionar, pero no es así. Y además, el sistema económico español puede asumir ahora 500.000 personas más que de momento, si no tienen trabajo, van a tener un subsidio. Y a ver... Yo creo que es una medida claramente electoralista que busca lo que busca, que es intentar equilibrar una situación que es claramente desfavorable en lo político. Pero es que lo que vamos a hacer es empobrecer más
a España. Vamos a endeudarnos más, al final vamos a gastar bueno, más subsidiando. endeudarnos. Al final, hombre, a ver, los inmigrantes que vienen, lógicamente, buscando oportunidades y, lógicamente, A la oiga, gente que trabaja. también... Pero hay mucha gente que está trabajando, sí, pero a los que van a regularizar, la mayoría están trabajando en B, claro. Sí, claro, o sea, es decir... y Pues esa no pueden parte, nada, porque no están... Y esa parte Claro. regularizas y cotizan y verdaderamente generan más recursos para que se puedan repartir, ¿no? Para que, digamos, ampliemos la sociedad del bienestar en la que vivimos. Pero también hay que plantearse en un momento determinado una pregunta muy sencilla, es ¿qué sociedad del bienestar queremos? Claro. Pues no hablemos de cosas que parecen tabús en el día de hoy, ¿no? Los pensionistas, ¿eh? Los pensionistas, por supuesto, que tienen garantizada su pensión, por supuesto. Pero, hombre, hay que ver también qué es lo que pasa con los jóvenes. ¿Tienen garantizada su pensión? Por supuesto que tenemos que trabajar en el sistema. Hay un compromiso de político. pensiones. ¿Tienen garantizado el trabajo para empezar? No, por supuesto que tenemos. Garantizado el trabajo, Mabel, muchas veces ahora con la inteligencia artificial se van a transformar los trabajos. No, pero De que eso te no me digo cabe la menor que duda. los jóvenes Pero- no tienen trabajo. Pero a la hora de Pensar ya en la pensión claro, de a la ellos, hora de vamos. generar empleos, a la hora de garantizar el sistema de pensiones, en eso es en lo que hay que trabajar de cara a futuro. Esto no se resuelve Tienen de dificultad un año para- para otro. No, Esto claro se que no. resuelve con una planificación de años, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber no un consenso, tiene que haber un consenso amplísimo de toda la sociedad. Y eso es lo que nos jugamos. Y en eso también los inmigrantes tienen un papel nuclear. Y también, por supuesto, Pero el problema que pero tiene España, hay que y tú planificarlo. lo estás mencionando claramente, Y hay es que, la hay- falta hay de que desarrollar consenso. políticas públicas. La falta de consenso, porque lógicas, vamos a ver, adecuadas, pensemos realmente, sí. los dos grandes partidos que tienen la posibilidad de Y que gobernar den este seguridad país, jurídica. que es el Partido Socialista Español, actualmente el gobierno y el Partido Fundamental. Popular, Sí. tienen que consensuar políticas de Estado. Olvídate. Pero es una... No, Eso, pero- es, eso es lo que debiera ser. Olvídate, es lo que debería ser. Debería ser, hablando pero si de- no lo hacemos así, hablando de políticas, Nos queda un vamos en el minuto. corto plazo. Vamos, al corto nos queda plazo. un minuto de programa Sí. y desde luego eso sería lo ideal, pero eso es irrealizable. Al final, ¿qué, Bueno, qué es lo que tenemos realmente? Pues Al día tenemos de hoy, no, o sea, las estamos visiones hablando hoy. cortoplacistas el de los malos políticos. El mandato de los ciudadanos es que hay que ponerse de acuerdo. Y gobernar es decir, gobernar es gestionar. Decía Independientemente Javier, de los no, partidos Javier políticos, decía el que que- no esté a la altura, pues perderá. Y No, gobernar él decía realmente que se tendrían que poner de acuerdo los dos grandes partidos, PSOE y PP. Eso, o sea, yo eso no... Hay que estar, bueno, ojalá, es lo que pero le está no lo pasando, veo. es lo que le está pasando. Tenemos al una par- sociedad es lo que le totalmente está pasando al- polarizada porque no son capaces de llegar a acuerdos Pero Javier, los es dos lo, que grandes está partidos pasando, políticos. es lo que le está pasando al Partido Socialista. Está perdiendo esa credibilidad. En Y en fin. este sentido, el resto de partidos, PP, Vox, etcétera, tienen que ponerse de acuerdo porque gobernar es decidir. Sin Y duda. los ciudadanos han depositado un voto para buscar soluciones. Cada vez no están para que estén dejando más generando claro problemas, quiénes cada uno. quieren que gobierne. Eso O es. sea que, en fin, pero es que ya hemos llegado al final del programa. ¿Ya? ¿no? Ay, bueno. Ya. Eso dicen Pues nada. los técnicos que están allí. Mira el gesto que te han puesto, mira la cara que te han puesto. Pues ya. nada, Pues lo queda siento. para otro día. Hombre, claro, tiene que Nos quedar para invitarás otro otro día. día, ¿no? Por supuesto que sí, faltaría más. Bueno. Ya no sé qué os iba a decir, despediros, daros Pues las nada, gracias por pues estar aquí. A muchísimas Javier gracias. Rodríguez Luengo y a Óscar Romera, Muchas los gracias, dos Mabel. doctores en economía y bueno, pues personas que como han podido ver saben mucho de qué va esto. ¿Y estáis preocupados con la economía? Sí. Pues La fíjate. gente es- No hay que es- hay que ocuparse, ocuparse, no preocuparse. más que preocuparse, hay que ocuparse, ocuparse. efectivamente. Bueno, hay que pues ocuparse. ocúpense de la economía aquellos que deben de hacerlo. Mientras tanto, los demás estamos un poquito preocupados. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Gracias Y a ahora ya vosotros. sí me despido de todos ustedes, como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí. Es que si ustedes no están, esto que hacemos nosotros pues no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.